Cuando hablamos de un Dios justo y que actúa como un rey que es juez, muchas veces tenemos la imagen de ser acusados. Pero al contrario, el verdadero Dios permitió a través de su Hijo que seamos partícipes de un juicio en el cual tengamos un abogado defensor. Y este es Cristo Jesús, que ya pagó por nuestros pecados en la cruz en el monte Calvario. Ahí donde estás, bienvenido a esta nueva lección para el sábado 20 de enero, pero principalmente donde vamos a seguir estudiando algo acerca de los salmos. La lección se titula El Señor reina. Por favor, acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tus bendiciones y porque nuevamente nos tienes acá para estudiar tu palabra. Te pido que tú seas el guía principal de lo que acá se vaya a poder meditar, Señor, para que podamos salir llenos de esta información, pero especialmente del Espíritu Santo. Te encomiendo mi vida, Señor, para que tú me utilices de una manera en la cual los oyentes puedan ser bendecidos. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para iniciar vamos a leer allí en el libro de Salmos, en el capítulo 93 y versículo 1. Dice: El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Vemos acá una afirmación llena de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Pero por qué llena de esperanza? Cuando en los pueblos, en los países, en las naciones muy grandes, han habido momentos en la historia en que pueblos son cautivos. Y cuando están llenos de cautividad y son liberados, hay un representante que ha generado que el pueblo recupere esa libertad. Y cuando encuentran esta libertad, agradecen mucho a aquel que ha liderado la liberación del pueblo, aquel que los ayudó, aquel que inició con cada uno de estos procesos, y como tal, las personas están muy agradecidas que incluso le rinden homenajes y a veces lo toman como reyes. Y muchas veces en la historia bíblica vemos estos casos donde incluso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue cautivo. Pero vemos también una historia en la cual el pueblo tenía incertidumbre de a quién adorar, porque Dios a través de Moisés los estaba liberando, pero muy difícilmente todos estaban en regocijo para adorar a Dios. Incluso tenían quejas, tenían desagrados, porque había muchos ataques de las personas que aún no estaban convencidas del poder de Dios. Pero hoy vamos a reafirmar esto en esta lección y vemos en la finalización de este versículo, el cual es el de la lección, en su última frase dice: afirmó el mundo y no se moverá. Esta es una bendita esperanza y una inquebrantable creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. Cuando hablamos de soberanía, quiere decir que hay alguien que gobierna, que es independiente y no rinde cuentas a ningún otro poder. ¿Y qué más podemos notar en nuestro Dios? Que Él es soberano, Él está al pendiente del mundo, está al pendiente del cuidado y de las promesas que le ha dado a su pueblo. Los salmos, como vemos, proclaman a este Señor. Pero este Señor tiene características muy importantes. Primero, Él es un Señor, un Dios creador. La creación a veces la notamos nosotros como el punto de inicio de la vida humana y de la comunión con Dios. Pero a veces le damos poca importancia en resaltar aspectos importantes de la creación, en el lugar en el que Dios se tomó el tiempo de crear toda la naturaleza para el hombre, para su adoración. Y aún más especial, se tomó Él el tiempo de venir a la tierra en el jardín del Edén a formar con sus propias manos al hombre. Y entonces esto refleja una comunidad, una comunicación muy grande entre Dios y sus hijos que han sido creados. Él ha creado y ha estado al pendiente de toda la vida de cada ser humano del planeta. Y es por eso que es importante resaltar que un Dios creador tiene la potestad de dirigir su creación. Él es el dueño de todo lo que vemos en la tierra. Muy importantemente, que hay aspectos de la creación que nos recuerdan el pacto que Dios hizo con nosotros.
el pacto de amor que Él ha generado desde el principio. Dios en su creación nos deja el primer regalo maravilloso, el regalo del sábado. Un día que después de 6 días de creación, Él toma para poder reflejar y recordar su creación. Y es por eso que en los 10 mandamientos que Él le da a Moisés para que le diga al pueblo, dice, acuérdate del día sábado. No está promoviendo algo nuevo, está reafirmando. Ni siquiera es recordar, sino acordar. Está recordando ese pacto en el acuerdo que Dios hizo en el jardín del Edén para rectificar, para poder recordar y para poder reconocer que el sábado es el regalo que un Dios creador dejó desde el principio. Y entonces Salmo se dedica a resaltar mucho esta belleza de la creación porque Él nos hizo. Y vemos ahí en Salmos 8 que hay un versículo muy importante, Salmos 8:3, que ya lo hemos leído con anticipación en las otras lecciones, pero dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vemos que acá hay un merismo, como ya lo hemos visto anteriormente, en donde se reafirma que la obra de Dios es importante y que están adorando esta obra maravillosa que Él ha creado para cada uno de nosotros. Pero este Salmo 8 también tiene aspectos muy importantes, iniciando por el título, que dice la gloria divina y la dignidad humana. Este es un salmo de David. Aquí vemos esa conexión entre Dios y el hombre y cómo Dios genera un lado divino para poder ayudar al lado humano. Cuando empieza este salmo, empieza diciendo, oh Señor Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños que todavía maman has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando vemos esta afirmación, esta pregunta, que a la misma vez quiere dar una respuesta, dice, bueno, Señor, tú has creado todo, eres el dueño de toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? A base de esta pregunta respondemos a la comunicación que debemos tener como hijos de él. Él creó la tierra como primera maravilla para nosotros. También reafirmó su pacto a través del sábado. Pero también reafirma que su amor es tan grande que sigue presente a mi lado, a tu lado y al lado de aquellos que lo buscan. A veces nosotros hemos creado la imagen de un Dios distorsionado, al igual que lamentablemente los judíos en el pasado lo hicieron. Hemos creado la imagen de un Dios castigador, de un Dios que está ausente, un Dios que debo tenerle miedo, no temor, sino miedo, porque puede juzgarme de una manera en la cual yo me voy a condenar. Pero Dios puso algo más importante, su amor en la tierra. Y cuando nosotros oramos, hay una parte de la oración modelo que vemos en Mateo donde dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y oiga esto, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Cuando nosotros vemos esto en nuestra vida diaria, ¿qué es el cielo en la tierra? El cielo en la tierra puede ser representado cuando yo ayudo a alguien. Cuando yo tengo a mi familia, la puedo abrazar, puedo compartirles cariño, vemos que hay una esencia, una muestra del amor de Dios, una muestra de su creación. Cuando yo comparto con aquellos que lo necesitan, se está reflejando en mí la bondad, algo que Dios también puso desde el principio. Ese es el Dios al que debemos adorar. Pero si en cambio yo utilizo la Biblia para acusar, para condenar, para herir sentimientos, entonces esa es la imagen de un Dios distorsionado. ¿Cuántas cruzadas
en contra de muchas personas se hicieron bajo el nombre de Dios. ¿Ustedes creen que Dios estuvo detrás de eso? Claro que no. Pero este es uno de los métodos más estratégicos que utiliza Satanás para tomar la imagen de un Dios distorsionada para la humanidad. Dios es misericordioso y a través de su creación lo ha demostrado. Es por eso que reafirmar la conexión de su creación, de la naturaleza conmigo, es importante, porque recordamos a través de eso que el Señor reina. Y justamente nuestro versículo principal inicia con esta frase: el Señor reina y se vistió de majestad. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza, porque Él refleja para nosotros esa garantía de que tenemos en alguien que nos está cuidando, que está gobernando el mundo y que está al pendiente de cada uno de aquellos que lo buscan. Porque Él es creador, porque es salvador, porque afirma su pacto con el mundo, misericordioso, es justo y porque une el cielo y la tierra en alabanzas. Por esos salmos ahí vemos en distintos salmos que encontramos puntos en los cuales Dios es adorado por su creación, por su justicia, por su misericordia, pero se reconoce la omnipotencia de Él y se reconoce que reina basado en justicia. Para eso vamos a ir a Salmos capítulo 97. Ahí en pantalla ustedes los van a tener. El título de esto es Manifestación del Rey de la Gloria. Dice: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas cosas. Nube y oscuridad hay alrededor de él, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. También dice en el versículo 3, el fuego avanza delante de él y abraza a sus enemigos en derredor. Sus relámpagos alumbran al mundo, la tierra mira y se estremece. Delante del Señor los montes se derriten como cera, delante del Señor de toda la tierra. Y hay algo más bonito ahí en el versículo 6 que dice: los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Vemos acá que Él desde la creación y desde que el hombre se ha separado de Él, tiene que encontrar el plan estratégico de nuestra salvación. Así de importante somos para Él, así de importante eres tú para nuestro Dios. ¿Y sabes cómo se reafirma esto? Enviando a su Hijo unigénito para entregar su vida para poder cargar con nuestros pecados. Y es por eso que es importante recordar que aún en momentos de aflicción, en momentos de tristeza, en momentos de dolor, es importante reconocer a nuestro Rey, porque cuando tenemos a alguien que nos gobierna, a alguien que dirige y que nos representa, tenemos la certeza de que un día vamos a salir victoriosos. Los pueblos, cuando tienen reyes, vemos de que se adhieren a lo que el rey diga, a lo que él quiera hacer, pero lo hacen bajo la potestad humana, bajo sus límites humanos. El problema es que a veces se creen y quieren ser mayoritarios a Dios, y esto es imposible. Y esa es la diferencia entre los reyes que gobiernan acá y el Rey majestuoso que es nuestro Dios. Por eso, Él, a pesar de ser el Rey de toda la tierra, de gobernar con justicia y misericordia, pocos reconocen su soberanía. Acá los países en este mundo, en su gran mayoría, son soberanos. Esto quiere decir que no dependen de ningún otro país para poder ejercer sus leyes. ¿Pero ustedes creen que esto es cierto? Claro que no. Siempre hay una fuerza internacional en la cual los países deben adecuarse, deben permitir, deben aprobar ciertas leyes, pasan por un sistema legislativo y esto se genera para cambios en un país. Y si no se hace, entonces ya empiezan consecuencias. Entonces, realmente los gobernantes de nuestros países no son soberanos. Dependen de muchas otras fuerzas, de muchos poderes estatales para poder hacer y tomar una decisión. Pero nuestro Dios es imposible que alguien le diga qué hacer. Él ha estado desde el principio con cada uno de nosotros, pero Él no tiene ni principio ni tampoco tiene final. Él es el alfa y omega, tal y como lo dice la Biblia. Él es un rey majestuoso
Y por eso nosotros debemos reconocerlo, porque somos sus súbditos y nos deleitamos en sus justos juicios. Y justamente como lo decía en la introducción, lamentablemente a veces tenemos la imagen distorsionada de un Dios que va a ser un juez. ¿Y qué pasa con los jueces en la tierra? A veces tenemos miedo si hemos cometido algo malo y nos están acusando, nos vemos como el acusado. Pero cuando hablamos de la justicia divina, hablamos de que si aceptamos su palabra, aceptamos la salvación por gracia y reconocemos que somos pecadores, Dios limpia nuestros pecados, los desecha y son borrados. Es por eso que nosotros debemos adherirnos a esta promesa. Y cuando pensemos en un Dios que es un juez, que es un rey justo, recordemos que tenemos el abogado defensor que ha dado su vida por nosotros. Y por eso su justicia va a llegar a un punto en el que tiene que pasar. Pero no porque Él vaya a castigar a aquellos que se negaron a aceptarlo. Pero ¿qué sentido tuviera que Dios quisiera tener comunión con aquellos que no lo quieren aceptar? Dios deja libre albedrío. Dios deja que nosotros tomemos nuestras decisiones. Él no permite o no va en contra de la voluntad de alguien. Si tú lo quieres aceptar y haces y pides ese perdón de tus pecados, Él te puede limpiar. Pero el arrepentimiento del pecado no es solo sentirse mal porque pequé. Es despreciar el pecado, alejarme de eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando nosotros dejamos que Él dirija nuestra vida, estamos permitiendo que Él sea el rey que gobierna a nuestro mundo y a todo el universo. Entonces estamos también permitiendo que las cosas para bien vengan a nuestra vida. Hay puertas, Dios nunca va a cerrar algo bueno para tu vida. Al contrario, humanamente podemos ver que algo es bueno, pero se tiene que cerrar porque tarde o temprano puede ser malo para tu vida. Y al final, como hijos de Dios, como hijos del Rey, debemos depender de esa promesa en la que Él dice: poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A esto estamos llamados. Y ven, incluso en este versículo, cuando leemos poned a Dios primeramente, vemos también que habla de justicia. Y es que esta justicia divina a veces ni somos capaces de comprenderla. Pero tarde o temprano llega el momento en el que lo hemos aceptado, somos exaltados, pero aquellos que lo han rechazado, que han cerrado la puerta de su corazón, deben ser eliminados para siempre. Entonces, ¿qué sentido tuviera que tuviéramos un Dios misericordioso y que existiera el sufrimiento eterno, que hubiera el llamado infierno eterno? La misericordia de Dios no va por ahí. El mal debe ser destruido. Las cosas deben ser rediseñadas para nuestra vida, para que aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos sido obedientes y no aceptemos que somos salvos por obras, sino por gracia, pero la gracia se refleja bajo las cosas que hago, entonces nosotros vamos a disfrutar de aquel Rey que sí se interesa por sus hijos. Y por eso este es el juicio. Tarde o temprano todos debemos rendir cuentas, pero no importa qué tan malo haya sido, mientras esté el tiempo de gracia, puedes entregarte a Jesús, puedes reconocer tus pecados y Él te va a limpiar. Y obviamente puedes venir a las aguas del bautismo también. Y por eso que es importante ver cómo Dios va a liberar en primer lugar a su pueblo de los impíos. También va a coronar a los humildes con su salvación. Los impíos que no se arrepintieron, como dijimos, serán destruidos para siempre. Y entonces, de este modo debemos darle honra a Dios, porque Él tiene presencia de su pacto. ¿Y cómo vemos este pacto? Salmos 94:14 dice lo siguiente: porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. El 15:
Más bien, el derecho volverá a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Por eso, cuando recordamos este pacto, debemos recordar que todas nuestras obras deben ser de honra para Dios. ¿Hay alguien que sufre? Puedes ayudarlo. Tú estás sufriendo, busca a Dios porque Él te puede apoyar. Allá afuera hay métodos de amigos humanos que te pueden ayudar, que te pueden dar palabras, que pueden hacer todo esto. Pero ese es el brazo humano y nosotros dependemos del brazo divino. Y por eso nuestra honra a Él debe ser porque es el Rey Creador, el Rey de justicia, y Él es un Rey que tiene presentes sus pactos. En el pasado habían pactos que los reyes hacían con los vasallos, y cuando ellos estaban en esta etapa, si el vasallo se equivocaba, iba en contra del rey y éste no acordaba o no hacía lo que habían acordado, entonces el vasallo tenía que ser destituido, tenía que ser ahí sí que castigado. Pero también el rey debía cumplir una parte. Si el rey veía que su vasallo con el cual había hecho un pacto estaba en peligro, él tenía que protegerlo, porque tenían ese acuerdo. Entonces esto es algo que nos une a Dios, que tiene una comunión con Él, y por eso es importante adorarle, reconocerle y saber que no importa cuánto pasemos como seres humanos, Él tarde o temprano va a reforzar esta promesa y nos va a recompensar conforme a su palabra y conforme a la aceptación que nosotros le hemos dado para nuestras vidas. Sus testimonios son muy firmes. Esto es lo que nos dice la lección. Vemos que el pueblo tiene que tener una cierta contestación a esta promesa, que es la confianza y la obediencia. Nosotros, por fe, es que seguimos a nuestro Dios. Pero esa fe, como dijimos al principio, se reafirma cuando vemos la muestra de la creación. ¿Acaso hay algún hombre que pueda hacer, aunque sea la microvida más pequeña? No se puede. Algún hombre probablemente pueda crear un cuerpo de un ser humano, pueda ponerle mecanismos, pero no puede dar el aliento de vida. No puede crear otro como nosotros. Eso no se puede. Y es por eso que Dios quiere que recuerdes que Él te ha creado y que si te quisiera abandonar, lo hubiera hecho desde que estabas en el vientre de tu madre. Él sigue estando presente con este pacto maravilloso, pero tú debes aceptarlo, debes escucharlo, debes adorarle y reconocer que las cosas malas que pasan en la tierra, la tribulación que como pueblo también tenemos que pasar, van a ser señal de que Él nos acompaña. Porque a base de su misericordia tenemos el libre albedrío. A base de su misericordia podemos elegir aceptarle o no. Pero eso sí, recordando que Él al final no va a castigar como tal, solo que nosotros ya tomamos la decisión a dónde queremos ir, en dónde queremos estar y de quién queremos depender. Esta es mi invitación para esta semana, en la cual vemos que tenemos a este juez maravilloso que su justicia prevalece para siempre. Su reinado prevalece para siempre. Y a quien debemos darle honra porque nos ha libertado, porque nos ha ayudado, porque nos ha cuidado y porque sus bendiciones están presentes, a nuestro Rey y único Dios. El pueblo de Israel, lamentablemente, después de salir de Egipto, todavía tenían tradiciones paganas, que a veces adoraban a otros dioses, porque lamentablemente los humanos se llegaron a perder tanto que tenían politeísmo. Y hoy en día, ¿cómo hemos reflejado esto también? Hay cosas que a veces nos alejan de Dios, que la ponemos por encima de lo que Dios quiere. Y entonces ahí también se convierte en Dios. No podemos culpar a aquellos
humanos que estaban en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, porque a veces también nosotros caemos en esta misma situación. Pero ojo, que Dios encontró gracia en Noé. Dios encontró gracia en Lot. Vemos que a pesar de que el mundo sea malo, a pesar de que el mundo esté hundido en la apatía, en el crimen, en la delincuencia, en la violencia, Él sigue encontrando gracia en aquellos que son obedientes a su palabra. La invitación de Salmos y en esta lección es que a través de cada uno de los salmos de la Biblia reflexionemos en el Dios misericordioso que tenemos, en el Rey que sigue estando presente al cuidado de su pueblo y también de aquel juez que en su juicio final nos va a exaltar a los humildes, a aquellos que acepten su palabra y a aquellos que lo reconozcan. Elena G. de White escribe en Testimonios para la Iglesia: razonablemente nuestro Creador reclama el derecho de hacer como le plazca con las criaturas que tiene en mano. Él tiene derecho a gobernar como Él quiera y no como le escoja el hombre, pero Él no es un juez severo, un cobrador duro y exigente. Él es la fuente misma del amor, el dador de innumerables bendiciones. No merecemos ninguno de sus beneficios, sin embargo, los recibimos continuamente a pesar de nuestra indignidad y cruel ingratitud. Entonces dejad de quejaros como si fueseis esclavos bajo el mando de un capataz riguroso. Jesús es bueno, alabadle, alabad a aquel que es la salud de vuestro rostro y vuestro Dios. Que estas palabras hayan llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón y por supuesto que también podamos compartirlo. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a despedirnos en oración. Padre, gracias Señor por tu palabra y porque hemos aprendido del gran poder que tienes, de la omnipotencia que has demostrado y que sigues demostrando. Ahora permítenos a nosotros poder aceptar esa soberanía que como Rey, que como Dios y como juez justo tienes, y permítenos ser guiados por tu palabra. Gracias por todo tu amor, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarnos. Como lo dijimos, recuerden que pueden ayudarnos a compartir, a suscribirse, a darle like a la página o al video, porque cada una de estas muestras de apoyo nos sirven a nosotros para poder seguir generando este contenido. Para nosotros es una bendición y espero que para ustedes también. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.